Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico estar aquí en este nuevo espacio, en este nuevo Mañanas con propósito. Recordemos que todos los viernes y martes a las 7:30 am estamos en este espacio maravilloso de Floreciendo el Femenino. Mañanas con propósito, hoy es Floreciendo el Femenino y los miércoles a las 7:30 p.m. estamos en nuestro conversatorio de Tomando Café. Qué rico estar aquí, acompañarnos el día de hoy, en este día que está así un poquito nubladito, pero está delicioso igual. Recordemos que en estos espacios laboramos y pues nos acompañamos con temas de la cotidianidad, con temas muy del día a día, ¿sí? Digamos que la mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones así y nos gusta mucho compartir y expandir esta información a través de estos espacios, de Mañanas con propósito, los espacios de conversatorios como el Tomando Café. Y es muy rico porque nosotros después conversamos con los estudiantes, con las personas que miran estos espacios, muchas personas nos envían mensajes y nos dicen que les pasa igual, que les ha pasado cosas muy similares, que están viviendo cosas muy similares y que quieren aprender a salir de ahí, que quieren aprender. Entonces, es muy importante también, vale aclarar en este momentico de inicio, que a través de la escuela tenemos muchos módulos, ¿sí? Tenemos una modulación de 7 módulos y pues cada modulación son aproximadamente 10 clases y entonces muchas personas, bueno, pero solamente hay espacios abiertos. No, también están estas modulaciones que ya estamos laborando en todo el proceso de la edición, la grabación, para empezar a entregarla de esta manera, ¿sí? Clases pregrabadas. Bueno, esperen un momentico que aquí ya se conecta la imagen. A ver, hola Cami, gran día. Hola, hola. No sé si vemos a Cami. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho, digamos, en este presente, ¿no? Que es el proceso de cierres de ciclos. En este momento estamos acompañando unas cuarentenas y me parece muy importante abordar este tema. Nosotros ya en muchas ocasiones hemos hablado sobre esto y recordemos que no siempre es lo mismo, no siempre es igual. Cada vez van saliendo cositas diferentes, cada vez va saliendo más información, porque así como hablábamos el miércoles en el Tomando Café, eh, todo se está actualizando constantemente, nosotros nos estamos actualizando constantemente y, ay, y, y es importante profundizar, seguir profundizando en los diferentes temas. Nosotros hemos dicho, hemos hablado del amor hacia uno mismo, hemos hablado de muchos temas y siempre la invitación que entregamos es profundicen más, vayan más profundo, vayan hacia adentro, vayan hacia el interior y realmente ese va a ser siempre el propósito y la invitación de la escuela, ¿no? Ir más profundo, profundicemos más. Eh, Hola, mi Ceci hermosa, gran día, gran día. Bueno, y nos vamos conectando. Cami, no sé qué pasa, que no, que no se une al, dice ahí como agregando y queda, ¿qué más Ceci? Un abrazo grandote. ¿Cuándo vienes por acá, por estos lados? Pronto estaremos por allá, por el Perú. Bueno, el tema de hoy
es el cierre de ciclos. Vamos a empezar a hablar de cierre de ciclos. Hace un tiempo, cuando yo inicié en todo este proceso de la escuela, yo juraba que el cierre de ciclos se daba cuando uno estaba cumpliendo años, ¿sí? Yo pensaba que, el cierre de ciclo de, hoy es el cierre de ciclo de tal persona, y yo decía, pues está cumpliendo años, ¿no? Está... Cami dice que no hay respuesta del invitado. Bueno, aquí tenemos hoy gran día, German, qué rico. A ver, vamos a ver, otra vez. A ver si podemos conectar aquí con Cami. Bueno, entonces yo juraba que el cierre de ciclos era únicamente en el momento en que se cumplían años, eso que llaman cumplir años. Y yo decía, el cierre de ciclo no sé quién, el cierre de ciclo. Y después me empecé a dar cuenta de el verdadero propósito y de la importancia que tiene cerrar ciclos, no solamente el día en que uno cumple años, digámoslo así, sino cuando le damos toda la continuidad, y no solamente la continuidad, sino ya darle un cierre final, como darle esa respuesta final a la mente de la situación que sea que estemos cerrando, experimentando, cerrar el ciclo. Bueno, Cami, no sé qué pasa. Bueno, ahí estamos. Hoy está bien interesante el tema de la tecnología. Y yo empecé a darme cuenta de la verdadera importancia del cierre de ciclos y yo decía, wow, eh, o sea, en ese momento de mi vida, yo llegué a la escuela más o menos cuando tenía por ahí 23 años. Y cuando yo empecé a darme cuenta de esos, los cierres de ciclos, yo tendría por ahí 20, 25 años más o menos. Y cuando empecé a tomar conciencia realmente de lo que era un cierre de ciclo, y yo decía como, wow, qué interesante que, que me he permitido experimentar demasiadas cosas en mi vida, ¿sí? Que eso es lo que yo siento que le pasa a muchos seres humanos, eso me pasaba a mí. Y me dediqué a experimentar muchas cosas en cuanto a los tres pilares que hablábamos el miércoles, salud, dinero y amor. O sea, de muchas maneras, ahorrar, gastar, la deuda, todo, empecé a experimentar demasiadas cosas con el amor, que uno ve aquí, que uno ve allá, que esto aquí, que esto allá. En la salud también me permitía mucho, digamos, tomar pastillas, no tomar, ir al médico, no ir al médico, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Y recuerdo que hubo un momento de mi vida que empecé a hacer conciencia de lo que realmente representaba esto, de los cierres de ciclos, y yo decía, wow, me he dedicado a, me he dedicado completamente a experimentar un montón de cosas, pero no me he permitido, no me he dado el tiempo de darle un cierre a estas situaciones. Entonces me empecé a dar cuenta y empecé a hacer conciencia de que tenía muchas cosas pendientes, ¿sí? Tenía muchísimas cosas pendientes en cuanto a que había que darle a mi mente, en cuanto a relaciones que debía concluir realmente. Hubo mucho tiempo donde yo no quería tener novio, yo no quería nada y empezaba como si me iba a molestar con alguien, hola Merly, gran día, y después como que ya, eso que llaman ahora lo gosteaba o simplemente no contestaba llamadas, me hacía la loca y eso es ese tipo de acciones, pequeñas acciones, empiezan a crear eh, como una atadura en nuestras vidas, ¿sí? Porque no le hemos dado un fin, porque no le hemos dado una respuesta a la mente.
la energía, o sea, energéticamente seguimos anclados a esa persona. Gran día, Pedro Pablo, qué rico. Bueno, ahí nos vamos integrando todos. La energía, uno energéticamente queda anclado a esa situación porque la mente no registra como que se le ha dado un fin, como que se le ha dado realmente un cierre a la situación. Entonces, yo empecé a darme cuenta que tenía muchísimas cosas pendientes y empecé a darme cuenta que tenía muchas cosas pendientes con otras personas, pero más con mi proceso, ¿sí? Con mi propio proceso. Y me dediqué realmente a darle fin, y no hablemos de darle fin como, como acabar por completo con eso, sino darle fin desde, desde cuando uno le da fin a un tema desde una conciencia. Yo siento, o lo que he experimentado hasta ahora, es que la culminación debe ser a través del aprendizaje, ¿sí? Entonces, y cuando uno le da fin, uno también empieza a definir, definir muchas situaciones de nuestra propia vida. Bueno, la palabra ciclo viene del latín coclus, algo así, y este latín a su vez representa un círculo, ¿sí? Un círculo. Recordemos que en la mayoría de los casos, las personas cuando se pierden en el bosque o en una montaña o algo y empiezan a caminar, muchas veces se dan cuenta que están caminando en círculos. Y para hacer como una referencia, recordemos que muchos de nosotros vamos así por la vida, ¿sí? Caminando en círculos. Y después llega un punto donde decimos, venga, nos está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Estamos como en un bucle, como que no avanzamos, como que vivimos las mismas experiencias y realmente empezamos los seres humanos a darnos cuenta, venga, es que estamos como un poco perdidos, ¿no? Y ahí empezamos a decir qué puedo hacer en todo este proceso. Y llegamos a escuelas como Tribu Solar, llegamos a otro tipo de escuelas, porque Tribu Solar no es la única escuela que está compartiendo y expandiendo esta información, esta invitación de encontrarnos a nosotros mismos. Yo antes vivía bueno, yo antes vivía muy perdida, todavía me pierdo a veces, pero antes vivía completamente todo el tiempo y constantemente muy perdida, ¿sí? Y yo me he dado cuenta que el problema no es perderse, ¿sí? El problema no es perderse, y bueno, en realidad no hay ningún problema en la situación, solamente hay situaciones. Yo me he dado cuenta que lo importante es cuando uno se da cuenta que está perdido y retorna nuevamente a sí mismo, ¿sí? Empieza a habitarse nuevamente. Y esto es muy importante. Cuando uno hace este proceso de cierre de ciclo, uno se empieza a dar cuenta que ha estado entregando mucha energía a algo externo y que debe volver otra vez a habitarse a sí mismo, y a través de todo esto se da el cierre de ciclos. Nosotros decimos que realmente se culmina un ciclo cuando aprendemos de él. ¿Cómo aprendemos de él? Cuando ya no habitamos en victimismo, cuando ya no habitamos en culpable, cuando en medio de la situación no queremos salvar a alguien, cuando realmente hemos hecho de esa situación, hemos, eh, hemos llevado luz a nuestra vida. Tengamos en cuenta que el cierre de ciclos también tiene unas etapas, ¿sí? Al principio, voy a poner un ejemplo de una relación, ¿sí? Estamos acompañando un par de cuarentenas por esta época, y cuando se finaliza una situación, una relación, muchas veces, no siempre, porque muchas veces hay alivio, hay descanso, hay inmediatamente, ¿sí? Más cuando se finaliza una relación, al principio uno debe elaborar mucho en el proceso de la aceptación, ¿sí? Y no en el proceso de la aceptación, esto lo hemos repetido muchas veces, desde la resignación, desde no, pues sí, es lo que me toca, es lo que me corresponde, no desde ahí, sino en el proceso de aceptar que no solamente esa relación terminó, ¿sí?
sino de que es perfecto, o sea, así tal cual como es perfecto. Y al principio eso no es tan fácil, por eso hablo de las etapas. Al principio uno está en negación, al principio uno está súper frustrado porque uno siente que fracasó en muchos aspectos, uno siente culpa, uno se siente víctima, uno siente que el otro fue el que la embarró, uno siente que uno fue el que la embarró, si fue el caso, y se empiezan a experimentar muchas cosas. Y eso es muy rico porque empieza a haber un caos, ¿sí? En medio de su relación, usted ya vivía un caos, ¿sí? Se discutía aquí, se discutía acá, habían muchos procesos abiertos y no se sabía cómo, por dónde empezar o cómo hacer para resolver la situación con la otra persona. Ya había caos por sí, ya había caos. Cuando se finaliza la relación, ese caos como que se magnifica y empezamos a, a sentir todo ese proceso de la frustración, sentir que uno no sabe cómo por dónde va a empezar, eso hace parte y es parte fundamental del proceso, porque ahí cuando uno está en medio de eso que es como casi, si uno se estuviera como revolcando, ¿sí? Uno está es como revolcándose en todos esos procesos que ha dejado abiertos y después de un tiempo, no hay un tiempo exacto, no hay un tiempo exacto, porque hay personas que aceptan de una manera muy fácil, de una manera muy rápida, y hay personas que se quedan ancladas a estas situaciones, a querer que el otro cambie, hay personas que no están dispuestas a salir del victimismo, hay personas que les cuesta mucho aceptar la responsabilidad de su vida, la responsabilidad en medio de la situación de la ruptura. Eh, y todo este tipo de cosas. Nosotros a través de la escuela decimos, mire, cierre ciclos todos los días. Así usted no haya terminado con su compañero, así usted no esté pasando por una ruptura amorosa, cierre ciclos. ¿Por qué recomendamos cerrar ciclos todos los días? Nosotros todos los días cerramos ciclos. Cuando cerramos los ojos y nos acostamos a dormir, estamos culminando un ciclo, ¿sí? Y es importante uno permitirse este proceso de ir a descansar sin tener nada pendiente. Miren, uno descansa muy rico, uno se levanta renovado, uno eh, es como si estuviera volviendo a nacer, ¿sí? Es como un renacer. Si lo hacemos constantemente, es un renacer. Lo vemos mucho, por ejemplo, en los procesos de cuarentena, que decimos, listo, hay que hacer una cuarentena. Recordemos que las cuarentenas no solamente se hacen con una relación de pareja. Hemos hecho cuarentenas con alimentos, hemos hecho cuarentenas con hábitos, hemos hecho cuarentenas con muchas cosas y la idea de la cuarentena es definir, al mismo tiempo que la cuarentena hace un proceso de cierre de ciclo, también es un proceso de definir cuál es mi relación conmigo misma y con aquello a lo que yo estoy entrando o realizando una cuarentena. Entonces, a mí me encanta porque uno, en medio de la cuarentena, uno se siente como medio perdido. Al principio, uno se siente muy perdido, uno llora demasiado. A mí me pasaba mucho. Yo he hecho cuarentena con Sergio, he hecho cuarentena con mi mamá, he hecho cuarentena con muchos alimentos, he hecho cuarentena con mi hermano y él no se ha dado cuenta, he hecho cuarentenas con muchas situaciones y uno al principio se siente como muy perdido, como muy enredado, uno siente como un cúmulo de muchas cosas y precisamente para eso se dan estos espacios como las cuarentenas, para que usted enfoque su atención y su energía en aquello que usted quiere resolver o hacerle un cierre, darle un fin, definir, o sea, definir su relación con aquello a lo que usted está haciendo cuarentena y entrar en una investigación, ¿sí? Pero en una investigación hacia adentro, en una investigación interior. Entonces, yo entro en cuarentena con mi compañero. ¿Por qué entra uno en cuarentena? Ustedes no sé si se acuerdan, hace 5 años que fue todo este proceso de la llamada pandemia y de todo este proceso que se despertó en toda la humanidad.
y la mayoría de los humanos los declararon en cuarentena, ¿sí? Todo el mundo creía que era por un virus, todo esto, más para mí esto era un proceso de, de manifestación de la humanidad diciendo que, espere, los humanos están siendo muy tóxicos y hay que parar, ¿sí? Hay que parar. De hecho, se veía muchísimos videos por las redes, que era como lo único que uno estaba todo el tiempo ahí en redes, y se veían muchos videos de cómo la naturaleza volvía otra vez a esos espacios, a habitar esos espacios, veían venados, veían monos, veían animales que no se veían en las ciudades y ellos volvían otra vez a habitar estos espacios. Y para mí, pues esa era, digamos, el mensaje, ¿no? Wow, la humanidad requiere una cuarentena porque está siendo muy tóxica la relación de la humanidad en general, entre ellos mismos, con el planeta en general. Y estos procesos de cuarentena se inician cuando hay una toxicidad. Entonces yo identifico que hay una toxicidad en mi relación con mi compañero, no que mi compañero es tóxico, eso son, nunca lo hemos elaborado de esa manera. No, la relación que yo tengo con mi compañero se está tornando tóxica, hay que parar, hay que hacer una pausa, nos tomamos 40 días, no hay contacto físico, no hay contacto telefónico, no hay contacto absolutamente nada. O sea, durante esos 40 días se hace una pausa, por decirlo así, con aquello, con aquella situación que requiere cuarentena. Estoy en mi proceso interior en esos 40 días y todo, se mueve todo, porque empezamos a darnos cuenta que no era el otro, nos empezamos a dar cuenta que el proceso depende de mí, nos damos cuenta que sí o sí, por más victimismo que estemos viviendo en la situación, hay que parar y hay que empezar a hacernos responsables de nuestra situación, por más que queremos culpar al otro, y si el otro no quiere cambiar, entonces me corresponde a mí hacer esa transformación. Y empezamos a entrarnos en un paso a paso, ¿sí? Como les decía, al principio está este proceso de aceptación, que al principio no es tan sencillo. No es tan sencillo, pero es muy simple, sino que con todas las cosas que tenemos en la mente, con todas las cosas que tenemos pendientes, no es tan simple, no es tan sencillo hacerlo para la mente, pero si realmente nos dedicamos a hacerlo, a hacer lo que nos corresponde, es muy fácil. Nosotros recomendamos mucho las cuarentenas, más nosotros recomendamos que se acompañe de alguien que pueda orientarlos día a día, ¿sí? Yo cuando ya, retomando la historia, cuando ya comprendí realmente lo que era un cierre de ciclo, yo dije, lo que tengo es tarea, o sea, yo tengo es que desatrasar. Yo empecé a hacer una lista, empecé a hacer cierres de ciclos con mis relaciones anteriores. Empecé a hacer una lista de mis exnovios que llaman, de mis excompañeros, exparejas, de todo. Empecé a hacer una lista y a sacar un aprendizaje por cada uno de ellos. Esto me tomó muchísimo tiempo, ¿sí? Y yo sentía también que, venga, no hay afán, ¿sí? No hay afán y se van presentando situaciones en el día a día según cómo vaya avanzando todo el proceso. Entonces yo veía que estaba laborando con uno de estos chicos de la lista, haciendo el aprendizaje, observando, escribiendo. A uno le acompaña mucho para hacer estos cierres de ciclos la escritura, escribir, 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 escriban mucho. Y si vamos a hacer cierres todos los días antes de acostarnos, pues bueno, escriban antes de acostarse, escriban apenas se despierten, escribamos todo el tiempo, constantemente. Los estudiantes, la mayoría que estamos conectados aquí, hemos participado de las clases. Utilicemos la numerología, miren la fecha, todo esto que ha creado el sistema del tiempo, toda esa ilusión del tiempo que se ha creado, nos acompaña también para darle un orden a la vida y para comprender muchas cosas a través de la numerología. Recordemos que la numerología, los números, todo esto es otro lenguaje, otra forma de manifestación del universo para comunicarse con nosotros, y es importante estudiarlo, es importante que nosotros estemos en todo este proceso de investigación interior a través de todo lo que se nos presenta
afuera, todo lo que nos entrega. Que el tiempo no existe, que el tiempo es una ilusión, entonces vámonos en contra del tiempo. No, no es la idea. Nos vamos a enredar y nos vamos a perder más. Aprovechemos que nos entregaron fechas, aprovechemos que nos entregaron todo eso y laboremos con ello. Es muy importante hacer todo este proceso de cierre de ciclo. Sergi, nos amamos, qué rico. Bueno, entonces yo empecé, escribía todo este proceso de aprendizaje con las personas con las que había compartido una parte de mi vida y empecé a darme cuenta que aún habitaba en el victimismo con relaciones que se habían acabado, miren, hace años, o sea, con personas que yo ni siquiera había vuelto a hablar desde el día que se finalizó esa relación y seguía anclada a esa emoción tóxica, porque es que ni siquiera es la otra persona, es uno el que se intoxica constantemente con la emoción, con el pensamiento. Entonces, pongo un ejemplo, había eh, una de mis relaciones que había sido muy posesiva, muy, ¿dónde estás? Muchos celos, tenía una mezcla de muchas cosas y yo había terminado con esa persona hace aproximadamente más de 7 años y yo seguía todavía con mi mente anclada, esperando a que esa situación cambiara cuando esa situación ya ni siquiera existía, ¿sí? Entonces, hacer todo ese proceso de cierre de ciclos es súper importante, ni siquiera para el otro, para uno. Yo hace un tiempo leía una frase que decía como, la venganza es tomarse el veneno y esperar a que la otra persona muera, ¿sí? Y yo decía, wow, así mismo es con este proceso de las emociones, con este proceso de los pensamientos, que estamos todo el tiempo hablando mal de la otra persona, diciendo cosas negativas de la otra persona, esperando que eso afecte a la otra persona y no nos damos cuenta que eso está afectando por completo nuestras vidas. ¿Sí? Trae unos procesos muy complicados de salud, trae unos procesos muy complicados en la vida, en las situaciones con otros seres humanos que empezamos a relacionarnos también. Entonces yo siento que es importante definir, ¿sí? Darle fin a ese tipo de situaciones. Me encanta, a mí me encantan los cierres de ciclos porque cuando uno cierra algo, o cuando uno suelta algo, lo hablábamos hace 8 días en el Mañanas de hace 8 días, cuando uno suelta algo, uno, el universo toma eso como una señal de que, uy, hay un espacio vacío, se puede entregar algo a esta persona, ¿sí? Entonces cuando uno suelta algo, por lo general, por todo el proceso de equilibrio, usted recibe algo, ¿sí? Todo este proceso del intercambio, usted suelta algo, usted recibe algo. Usted cierra un ciclo y se apertura a un ciclo nuevo, ¿sí? Usted no quiere decir que usted cierre un ciclo y ya ahí se terminó todo, no. Usted cierra un ciclo y se apertura a un ciclo nuevo. Entonces, la palabra ciclo habla de círculo y uno podría verlo así y uno dice, ah, sí, es un círculo, pero si lo estamos viendo así, el ciclo se va moviendo, ¿sí? El ciclo nunca está quieto, el universo todo el tiempo se está moviendo, el planeta todo el tiempo está girando, si es que es redondo todo el tiempo, todo se está moviendo, los átomos están constantemente moviendo. Entonces el ciclo no es así recto, como en línea recta, sino que el ciclo se va moviendo. Entonces, empezamos a hablar de un tiempo en espiral. Y cuando empezamos a cerrar un ciclo, puede que se cierre aquí y usted diga, listo, ya no más, no más con esa persona. Y usted cree que hace un cierre de ciclo y simplemente lo ignora, lo abandona, lo olvida, lo que sea. Y usted empieza a hablar mal, a vivir en víctima, empieza ese ciclo hacia abajo. Pero si usted está aquí y elige cerrar un ciclo a través del aprendizaje y darle luz a esa información, el ciclo empieza a ir hacia arriba. Y más que arriba o abajo, es importante uno empezar a observar si el resultado que estoy teniendo en mi vida me está llevando a avanzar o realmente estoy estancado en mi proceso, ¿sí? Y ahí es cuando uno empieza a definir muchas cosas, venga, no, ya con esto yo no puedo ir más,
requiero darle fin a esta situación, requiero ya cerrar un ciclo con esta persona, con este trabajo, con lo que sea, ¿sí? Con este recuerdo, con este síntoma, o sea, constantemente debemos estar cerrando ciclos, ¿sí? Y cuando estamos hablando de constantemente cerrar ciclos, es constantemente estar al día. Eso es algo que a mí me encanta y que a mí, o sea, que yo a través de este proceso de cierre de ciclos he podido comprender un montón, estar al día, ¿sí? Ahorita yo decía, se cierran ciclos a través del aprendizaje. Aprender, recordemos que es empezar a darnos luz a nosotros mismos, a aprender, es traer luz a mi vida, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a aprender de todas las situaciones que pasan en mi vida sin estar obsesionado con que, ay, esto quiere decir esto, ay, esto quiere decir aquello. Más allá de eso que quiere decir, es usted qué va a hacer con eso que le está llegando, con esa información que le está llegando. Empezamos a aprender a iluminar en el día a día todas las situaciones de nuestra vida y empezamos a darnos cuenta que empezamos a dejar de tener cosas pendientes y a estar al día con nosotros mismos. Yo siempre pongo eh, como de ejemplo las grandes empresas, los procesos, digamos, empresariales de uno, tiendas como el Éxito, no sé, pues son tiendas acá en Colombia muy comerciales. Ellos todos los días, incluso varias veces al día, hacen estos procesos de cierre de caja o el cierre del día y mensualmente, semanalmente y mensualmente hacen cierres, hacen un conteo de cuánto dinero entró, qué productos se vendieron más, qué productos se vendieron menos y empiezan a hacer toda la reconfiguración y empiezan a tomar estos cierres de ciclos como base para seguir digamos, seguir surtiendo la tienda, para seguir, ah, no, este producto no se vende acá, entonces se vende más en otra tienda y empezar así a mover todo este proceso. Y este tipo de tiendas son muy exitosas, son muy buenas porque hay un orden, ¿sí? Para mí el cierre de ciclo es darle un orden a la vida. Ellos tienen un orden, ellos lo hacen diariamente, por ahí 2 veces al día, cuando cambian de cajero, hacen cierre de caja, después la otra y hace la entrega y no sé qué, y en la noche y no se cierra la tienda. O sea, literal, no se cierra la tienda hasta que todo esté en orden, hasta que las cajas hayan cuadrado el mismo precio que tienen con lo que hay en el datáfono y con lo que hay en la caja. Y todo este proceso, para mí, es un proceso de orden, ¿sí? Ellos pueden que sea un proceso de control para ellos, pero yo lo veo en mi vida y si lo aplico a mi vida, así tal cual, llegó una situación en mi vida, me molestó, me disgustó, uy, venga, espere, voy a darle un orden es a esa información que llegó suelta, voy a darle un orden en mí, ¿sí? No en el otro. No voy a ir a decirle al otro que haga esto, que cambie aquello, no. Voy a darle un orden en mí. Observo muchas cosas, muchas veces, ¿sí? Muchas veces, cuando uno está haciendo estos procesos, por ejemplo, se presenta una situación con mi compañero, ¿sí? Se presenta una situación con Sergio y llega una información, uy, espere, él dijo algo y yo entro en mi laboratorio interior, empiezo a observar, a procesar, empiezo a decir, venga, esto sí, esto no. Y si en mí queda alguna duda de lo que él dijo, yo no me pongo a alucinar. O sea, ya ahora no lo hago. Antes lo hacía, ya ahora no lo hago. Yo espero ordenar un poco de mi mente y voy y hablo con él, ¿sí? Que eso es otra cosa que nosotros hemos visto muchísimo, muchísimo conflicto en la mayoría de los seres humanos. Y es que tenemos ese conflicto de la comunicación. Entonces yo llego, espero unos segundos, voy, hablo con Sergio y le digo, oye, mira, estuve estoy muy movida, ¿sí? Estoy muy movida por esto, tú dijiste esto, y en mi mente se movieron muchas cosas. He observado esto, he logrado ordenar esto, pero hay algo que todavía como que no me cuadra. Tú dijiste literalmente esto, esto, esto. ¿A qué te refieres?
¿sí? Que eso es un instrumento que desde que a mí me presentaron esa frase, ¿a qué te refieres? Miren, yo no la he soltado. Para uno tener una comunicación clara, esta frase es clave y vital, ¿sí? Porque uno tiende a interpretar muchas cosas de lo que la otra persona está diciendo y cuando uno interpreta, uno distorsiona por completo la información. Entonces yo voy a la fuente, a la persona que dijo esta información y le pregunto, oye, ¿a qué te refieres cuando dijiste esto, esto, esto? Yo sentí, o sea, yo me hago responsable, no, tú me hiciste sentir, eso es víctima. Ahí empezamos a ver una, la línea tan fina que es habitar en el victimismo o tomar la responsabilidad de mi vida, de todo, de lo que siento, de lo que experimento. Entonces, si yo voy a hablar con el otro y digo, ¿a qué te refieres? Porque me hiciste sentir así, pues la otra persona lo más probable es que va a entrar a defenderse y no se le va a dar un fin a la situación, sino que se le va a dar una continuidad a la situación, al conflicto, a todo. Entonces, es importante, uno incluso con algo que escuche y si usted siente que su energía se movió ahí, para que su energía no quede enganchada, dele un fin, haga un cierre de ciclo a esa situación, pregúntele a la otra persona, ven, ¿a qué te refieres cuando dices esto o aquello? Entonces, yo siento que es importante todo el tiempo estar dándole ese definir esa situación, no quedarnos con nada pendiente y decir, ah, listo, esto es mi responsabilidad. Hace un tiempo hablaba con una amiga y ella me decía, es que él me engañó. Y yo le decía, sí, pero ¿de qué manera te engañaste tú misma? ¿Sí? Y empezamos a encontrar unas cosas hermosas que si ella se hubiera quedado en su victimismo, no hubiese podido ver, ¿sí? No hubiese podido iluminar en su proceso. El otro me engañó, el otro me hizo, el otro, eso es muy víctima, ¿sí? Ahora uno dice, ah, no, pero ¿cómo así? Sí, sí, sí pasó, listo, está bien, pasó. Ahora empezar a reconocer cuál es mi responsabilidad en medio de todo este proceso, ¿sí? Yo recuerdo que una vez Carlos le puso a un estudiante que su compañero había sido infiel, por decirlo así, con otra mujer que ella conocía, que eran amigas, todo. Y le dijo, mira, te voy a dejar una tarea y es ir a decirle a ella, porque él ya como que le había dicho que había sido con ella, todo, le dijo, tienes que ir donde ella, donde esa persona y darle las gracias, ¿sí? Darle las gracias a esa persona porque eh, atendió a tu hombre en el momento en que tú no podías o en el momento en el que tú no estabas dispuesto. ¿Sí? Ella también comprendió que ella había abandonado mucho su proceso del matrimonio, todo. Y ella al principio quedó como, uy, ¿cómo así? O sea, tampoco, espérate. Entonces dijo, bueno, todavía falta un poco por aprender, todavía falta mucho por iluminar. Y ella continuó en ese proceso. Y yo recuerdo que ella después contaba que al principio ella lo único que había pensado era terminar esa relación de amistad, acabar con todo, que ella también era una, pues como traidora, todo ese proceso. Y cuando ella se permitió agradecerle, ella decía que sentía que su amistad se había afianzado muchísimo más con su amiga, o sea, comprendió muchas cosas de la situación, pero solamente se da cuando uno está abierto o dispuesto a darle esta luz que amerita cada situación en nuestra vida. Entonces, yo siento que es importante empezar a ponernos al día, ¿sí? Yo hubo mucho tiempo donde estuve explorando muchas situaciones, muchos temas de que registros akáshicos, que las regresiones, que todo este proceso. Y yo con una profesora de psicología de la universidad hicimos todo un proceso de regresión. Fue súper bacano, fue muy para mí, o sea, se movieron muchas cosas internamente, pero cuando yo llegué a mi casa, yo quedé como, bueno, yo tengo toda esta información y ¿qué hago con esta información? ¿Sí? Porque cuando uno no sabe qué hacer con esa información, uno lo único que hace es hacerse más daño con la información.
Entonces yo empecé a victimizarme más, empecé a hacer a crear una cantidad de desórdenes cuando entré a la escuela y empecé a darme cuenta que tenía muchas cosas pendientes. Yo decía, ¿yo qué hacía haciéndome regresiones y cosas cuando en el día a día se van mostrando las situaciones que yo debo elaborar? ¿Sí? Yo no estoy diciendo que eso está mal, que eso no se deba hacer, eso acompaña muchísimo a uno comprender el origen de la información. De hecho, nosotros a través de las terapias que hace Sergio, él acompaña muchos procesos de regresión, de terapias, de todo, pero no vamos y, listo, usted encontró esa información, listo, bueno, vaya a mirar qué hace con ella. No, se hace un acompañar de la persona, de la situación. Llegó al origen, listo, ahora qué vamos a hacer con esto. Por acá se dice por dos. Así es. Y uno termina más perdido que embolatado, como dice el dicho. Uno termina más perdido y uno se hace mucho más daño con la información cuando lo que realmente debemos hacer es ocuparnos de nuestro presente, ¿sí? El eterno presente. Y como dice otro gran dicho, cada día trae su afán y cada día nos va mostrando las situaciones que debemos aprender y comprender, ¿sí? Ahora, uno está en una clase de equipos, por ejemplo. Nosotros estamos en un proceso de abrir un espacio de entrada libre también para que empecemos a estudiar todo este proceso de numerología, equipología y le demos continuidad laborando y laborando, haciendo lecturas, volviéndonos unos expertos, porque entre más lo hagamos, más expertos nos volvemos, como dice en la práctica hace el maestro. Entre más lo practiquemos, ahora, si yo estoy en una situación, en una clase de equipos, que es lo que a mí me pasaba muchas veces, es como que yo he empezado a hacer, cada día trae su afán, cada día con su situación, voy dándole luz a esta situación, a esta otra, a eso, pero yo entro en una clase de equipos y entonces, bueno, haga una pregunta y, y vamos a ver, vamos a llegar al origen de la situación. Y yo muchas veces, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Bueno, ya si usted está aperturando todo este proceso, toda la energía hacia todo el proceso de una clase, de aprender de nuevos instrumentos, permítaselo, váyase al pasado, hágalo, pero tenga, tenga como esa compañía, ¿sí? Porque si no, uno se enreda demasiado y se hace mucho daño. Y esto no es malo ni bueno. Lo importante es que lo estamos haciendo, lo importante es tener la disposición, esta apertura para para que en cada momento que se dé este cierre de ciclo, estemos dispuestos y aperturados a recibir cosas diferentes, a recibir experiencias diferentes, a recibir incluso relaciones con la misma persona, ¿sí? Que lo hemos visto muchísimo, muchísimo en este proceso de cuarentena, que está una pareja o unos compañeros que hacen su proceso de cuarentena cada uno y después vuelven. Tengamos en cuenta que cuando se inicia la cuarentena, esa relación se acaba. O sea, eso tiene que quedar muy claro, la relación se acaba. Y cuando ellos eligen después de la cuarentena continuar juntos, inician una nueva relación. No es que siguen con la relación antigua, no. Ellos inician una nueva relación y es súper importante, hablando de las actualizaciones, el miércoles estábamos hablando de las actualizaciones, es muy importante actualizarnos incluso en la relación, ¿sí? Hacer todo este proceso de investigación interna, la transformación, el revolcón, darle un nuevo orden a mi relación con la otra persona y empezar una relación desde cero, ¿sí? Desde cero. Ay, que es que volvimos y es que me está haciendo reclamos de hace 3 años. No, espere, no se hagan eso, ¿sí? No se hagan eso. Lo importante es resolverlo en el interior, lo importante es darle luz y recordemos que nosotros esa palabra resolver es volver a ver el sol, ¿sí? Volver a iluminar este proceso. Sol, en medio de esa vibración sol está el estilo de vida, entonces es volver a crear un nuevo estilo de vida y tantas cosas que hay detrás de una sola situación. Entonces, la invitación en este capítulo de hoy, en este episodio de hoy,
es, venga, empecemos a ponernos al día, empecemos a cerrar ciclos, ciclos que tienen, o ciclos a los que le he entregado, más bien, porque tenían mi energía atrapada, es seguir en victimismo, ciclos a los que les he entregado mi energía y a los que le entrego mi energía constantemente, continuamente y voluntariamente, ¿sí? Entonces empezar realmente a darle respuesta a este proceso. Hola Enrique, qué rico. Están por ahí con muchos comentarios. Qué rico, tribu. Estos espacios a nosotros nos encantan, ¿sí? Porque se da un proceso de expansión y también es un proceso en el que nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos muchas cosas que requerimos volver a retomar, escuchamos muchos procesos en los que debemos profundizar. Y como les decía, nosotros este tema de cierre de ciclos ya lo habíamos hablado antes, más salen cosas nuevas, siempre salen cosas nuevas, siempre nosotros no es como que, ay, listo, sí, dimos el mañanas con propósito de cierre de ciclos y ya, soltamos eso ahí y no volvemos a elaborar en nada de cierres de ciclos porque ya hablamos. No, nosotros en el día a día continuamos y, este tema, el otro, y es que no son temas separados, ¿sí? Tengamos en cuenta que puede que se den así, separados, pero todo está en un constante y continuo. Entonces, hace 8 días hablamos de amarnos a nosotros mismos. Miren, cerrar el ciclo es un acto de amor hacia nosotros mismos. Entonces, no es que el tema de hace 8 días esté separado al tema de hoy, no, es cómo integramos toda la información que recibimos, la procesamos en nuestro interior, la comprendemos y empezamos a habitarla y a vivirla en el día a día, ¿sí? A aplicarla en el día a día. Es súper importante este proceso. Entonces la invitación de hoy es ponernos al día, a estar al día. Buen día, mi Clau, estoy desde la oficina escuchándote. Ay, qué rico, mi Julie. Por ahí estaba comentando cositas. Julie está en un proceso muy lindo, precisamente de cierre de ciclos. Y yo siento que muchas veces cuando yo me pongo a hablar con ella, no, yo siento como si ella me estuviera contando una parte de mi vida, ¿sí? Y esto es algo muy importante que nosotros debemos empezar a ver y es de qué manera voy a unificarme con el otro, porque lo que esté haciendo, diciendo la otra persona, no es la otra persona aparte, ¿sí? Eso es la separación, que eso también es una ilusión, la ilusión de la separatividad, la ilusión de la dualidad. Y es muy rico cuando empezamos a conversar, porque yo me veo a mí misma en momentos que habité esas situaciones o incluso en momentos en los que con mi compañero muchas veces he vivido y experimentado ese tipo de situaciones y es muy rico cuando nos acompañamos porque lo del otro me puede acompañar a mí incluso a profundizar en cosas que estoy viviendo, lo de la otra persona para mí, como nos trajeron de España el espejo, ¿sí? El reflejo de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy experimentando, o de lo que yo viví, de lo que yo experimenté, cómo me veía yo. Hola Eli, gran día, cómo me veía yo viviendo esa situación y cómo me veo ahora si esa situación se llega a presentar o cuando ese tipo de situaciones se presentan, ¿sí? Entonces es muy rico darle ese fin, darle como esa respuesta a la mente, incluso hablando de estas fases de la cuarentena, cuando uno ya está culminando la cuarentena, cuando uno ya está en los últimos días de la cuarentena, uno los primeros días revolcón, oscuridad, nada, victimismo, todo a mitad, es como que uno está así bien abajo, uno empieza como a subir y se empieza como a ordenar todo y empieza a ver como medio una calma, uno empieza a conectar aquí esto con aquello y uno empieza a esto otro, porque recordemos que nosotros cuando acompañamos una cuarentena no es simplemente, sí, yo estoy aquí, no, nosotros ponemos tareas, ponemos a investigar a la persona, mira, haz esto otro, y empieza la persona
también a ordenar muchas cosas de su vida, a comprender muchas cosas de su vida. Y ya al final de la cuarentena, uno lo ve, uno lo siente, la otra persona empieza a ver como una calma, como una paz, porque hay claridad en la información que antes estaba tan desordenada, se le ha dado un orden, se han desanudado muchas cositas, se han conectado otras cositas con papá, con mamá, con recuerdos del pasado, con experiencias del pasado, se conectan otras cositas y al final es como que hay una comprensión y por estar esa comprensión, por haber esa comprensión es como, ¡wow! Se siente esa paz, se siente esa claridad y se siente esa calma con uno mismo, ¿sí? Porque nos ha pasado muchas veces que la persona dice, no, ya, o sea, comprendí, ya voy a volver con esa otra persona porque ya comprendí que no era ella, que soy yo, muchas cosas, y cuando se reencuentran es como que no, no puedo volver con esa persona, o sea, yo pensé que sí lo íbamos a lograr, pero... Y entonces pasan muchas situaciones, ¿sí? Pasan muchas situaciones, incluso está el proceso en que no, ya definitivamente no voy a continuar con esa relación, se da el cierre de la cuarentena, y después como que no, sí, voy a darme una oportunidad, listo, perfecto, todo está perfecto, nosotros acá no entramos en una cuarentena porque es que la idea es cambiar el personaje, porque la idea es, miren, cuando uno se transforma internamente, el personaje es lo de menos, ¿sí? El otro personaje es lo de menos. Que lo que hizo, que lo que no hizo, que lo que dejó de hacer, eso ya entra como a un segundo plano, por decirlo así. Cuando yo estoy claro conmigo misma, conmigo mismo, cuando yo estoy definida en mi relación conmigo mismo, conmigo misma, que no voy a permitir esto, que va a empezar a elaborar en un proceso de poner límites, que voy a empezar a elaborar, todo se empieza a dar un resultado y el resultado es la manifestación que tú vas teniendo en tu día a día, ¿sí? Ay, que es que conocí a un chico nuevo, no, es que volví con este, volvieron los conflictos, empiezan a manifestarse un montón de cosas y es, bueno, tú definiste tu relación, hay que retomar otra vez, ¿no? ¿Qué pasó esto? Esto, ta. Yo definí esto y me di cuenta que fallé porque no fui fiel conmigo misma, dejé pasar esto otro, esto aquello, y ahí va uno afinando, ¿sí? Afinando pequeños detalles, porque el aprendizaje no es estático y el aprendizaje no es único, ¿sí? Tú aprendes sobre una situación y 3 años más tarde o un mes después te das cuenta que de ese aprendizaje habían más cositas todavía por aprender, ¿sí? Por ir afinando. Y ese es el día a día. En el día a día es que uno empieza a afinar aquí, empieza a afinar allá. Yo hace muchos años que no tengo conflictos con Sergio, más en el día a día hay cositas que él dice o que yo digo que nos incomodan el uno al otro, más nos detenemos y ya sentimos que estamos muy incómodos, nos detenemos un segundo, paramos y ven, ¿qué pasa aquí, acá? No pasamos un día sin no hablarnos, o sea, nosotros hace muchos años no nos vamos a descansar sin haber solucionado nuestra situación, ¿sí? Incluso nosotros nos acostamos muchas veces en la cama y nos ponemos a hablar horas y horas de lo que pasó, de lo que sentí, no necesariamente con él. Yo no, y hablé con esta persona y me siento muy movida por esto. Hace unos días una tía está en una situación de salud en la que yo me moví demasiado y yo le decía a Sergio, amor, acompáñame con esto, con aquello, y es muy rico, ¿sí? En el día a día van saliendo cositas que hay que ir ajustando y es importante ir dándole ese cierre, ¿sí? Definiendo esa situación para no quedar con cosas pendientes. Recordemos que parte de aprender a vivir, que es mucho de lo que nosotros compartimos acá en la escuela, gran parte importante de aprender a vivir es aprender a morir. Y uno, cada vez que aprende a morir, empieza a darse cuenta que, venga, yo sí estoy listo o estoy preparado para morir o para abandonar este cuerpo físico. No, todavía tengo pendientes. Bueno, entonces empecemos a hacer cierres de ciclos todos los días, ¿sí? Todos los días, no tener nada pendiente. Es que el día que a usted le llegó el momento, así como, no, es que no era el momento. El día que a usted le llegó el momento, listo, usted esté listo, preparado, no tengo pendientes con nadie, dije todo lo que tenía que decir, hice todo lo que tenía que decir, hágale, continuemos el viaje.
Recordemos que no somos el cuerpo. A través del cuerpo físico podemos cerrar ciclos, como les decía, a través de los cumpleaños y todos estos procesos, más es importante eh, día a día, o no solamente en el día, en la noche también podemos hacer el cierre de ciclos y empezar a ver todo lo que va saliendo en el día. En 24 horas, ustedes no se imaginan todo lo que se mueve en 24 horas. Hubo un tiempo que yo hice un ejercicio, estaba todo el día con un cuaderno escribiendo lo que sentía y al final del día, wow, lo que pensaba, una cantidad de cosas, eso eran como 4 hojas y yo decía, uff, ¿y qué he hecho con esto? Muchas de esas cosas que pensaba, que sentía, simplemente las dejaba ahí, no les daba importancia y seguían ahí, y seguían ahí. Entonces es importante nosotros empezar a tomar las riendas de nuestra vida, hacernos responsables de todo aquello que pensamos, decimos y hacemos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa es la invitación en el Mañanas de hoy. Eh, no sé qué pasó hoy con la invitación de Facebook, no se pudo conectar Cami, pero yo creo que dentro de 8 días sí estaremos las dos compartiendo en este espacio tan maravilloso de Mañanas con Propósito. Recordemos que todos los viernes y martes a las 7 a.m. estamos en Mañanas con Propósito y todos los miércoles 7:30 p.m. en el Tomando Café. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Jime, a Ceci, la casita de la esquina, Rosario Vela, a Julie, a Muy Rico, qué rico, a Eli, a Enrique, a Ceci, a Janet, a Dorisita, a Sergio, a Claudia Gómez, a Glorita, qué rico, wow, Pedro, Pablo, Merly, bueno, y a todos, a Frank, a Cami y a todos los que van a ver este en vivo, en diferido. Muchas gracias, tribu, y nos amamos y continuamos. ¿Qué pasó? Dice que se conecta más.